estuvieron sumamente complicados con la barbarie nazi, que fue una barbarie científica, digamos, ¿verdad? Usaban conceptos industriales para la eliminación de la gente con medios industriales, etc. Detrás, por supuesto, había negocios también. Y en América Latina, pues miren, la represión de Pinochet estuvo muy vinculada a la empresa privada, por poner un ejemplo, o muy cerca de nosotros, las compañías bananeras en Honduras tenían su propia policía, es decir, una policía profundamente vinculada al gobierno, tanto que el primer jefe de seguridad de la United Fruit Company se llamaba Lee Christmas. Lee Christmas era un sargento del ejército norteamericano y que fue ascendido a general del ejército de Honduras simplemente por ser el jefe de seguridad de la United Fruit Company. Y ahí la continuidad llega a extremos brutales, y como jefe de seguridad de la United Fruit Company eliminó a cualquier tipo de empleado, trabajador que quisiera sindicalizarse. De hecho, hasta la gran huelga bananera de 1954 en Honduras fue que pudo haber sindicalismo gracias a la solidaridad del resto del país contra el abuso de la bananera. Entre nosotros es evidente que los escuadrones de la muerte funcionaron con dinero también de la empresa privada. Se conserva la famosa agenda capturada en una hacienda, la agenda de Dawson, donde aparecen, del mayor, del capitán Saravia, se conserva esa agenda, donde aparecen donaciones de algunos empresarios para el escuadrón que dirigía el capitán Saravia, que es el que operativizó después el asesinato de Monseñor Romero. Incluso en la Comisión de la Verdad lograron tener un declarante, un testigo, que dio un sinnúmero de datos sobre la colaboración de la empresa privada con los escuadrones, pero ellos tenían un criterio de que necesitaban por lo menos 2 testigos, no encontraron otro que diera los mismos datos, y por eso nunca apareció el tema en la Comisión de la Verdad. Pero evidentemente es una deuda pendiente esa en El Salvador. Es decir, hubo sectores, por supuesto no todos, pero sectores de la empresa privada muy vinculados a los escuadrones de la muerte. Todavía ahora pues hay una serie de violaciones de derechos humanos que no sabe uno si implicar o no implicar a gente de empresa, pero miren, es la empresa privada la que da los alimentos para las prisiones. Bueno, hay algunas prisiones, el dato lo tiene la Procuraduría de Derechos Humanos, que en Ciudad Barrios encontraron de 3.000 presos, 500 con desnutrición severa. Ciertamente, desde que empezaron las medidas extraordinarias, especialmente en estas cárceles en las que se aplican, se duplicó el número de muertos por muerte natural dentro de las prisiones. Bueno, pues uno puede pensar que tal vez el gobierno organiza mal la entrega de comida para crear 500 personas con desnutrición severa, o puede pensar que la comida no es adecuada o cualquier cosa, ¿verdad? Pero ciertamente los temas de investigación abundan para el país, y yo creo que es una deuda también revisar esto, y revisarlo no por el afán de condenar o atacar a la empresa privada, sino precisamente para que la empresa privada deseche cualquier práctica y condene ella misma cualquier práctica de empresarios que se vinculen a violaciones de derechos humanos. Que se han vinculado es evidente en la historia latinoamericana, y es evidente en El Salvador también. Pues, investigar y favorecer que la misma empresa privada tome conciencia de que tiene un problema y que debe también ella resolverlo,
me parece como sumamente importante. En ese sentido, quisiera felicitar a Oxfam, a DPLF y a la Fundación Henry Small, perdón, no la fundación, es Henry Small Institute, ¿no? Pero es una fundación, ¿no? Felicitarlas por emprender este tipo de trabajo, que es un trabajo realmente pendiente en El Salvador. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias al padre Tojeira por la bienvenida y la introducción. Invitamos a nuestros panelistas a tomar asiento en esta mesa tan cómoda que nos han preparado nuestros amigos de YouTube. Bueno, esta tarde hemos querido traer una reflexión importante en muchos países que ha venido caminando de la mano de la academia y también desde el activismo y el movimiento de derechos humanos. Y pretende responder a la pregunta de si han existido actores económicos en periodos de violencia política. Ahora vamos a tener el privilegio de contar en primer lugar con Gabriel Pereira. Él es abogado y politólogo, cuenta con un doctorado en sociología de la Universidad de Oxford y es a su vez investigador de esta universidad y también trabaja en Andes, una organización de abogados y abogadas en Argentina. Gabriel ha venido trabajando en varios países de América del Sur en esta línea de investigación y ahora nos va a compartir especialmente la experiencia de Colombia y Argentina. Por otra parte tendremos a Harald Waxeneke. Él es un historiador graduado de la Universidad de La Habana, Cuba, y latinoamericanista de la Universidad de Viena. Harald vive en Guatemala desde 1996. Desde ahí ha tenido una labor investigativa centrada en las redes, el análisis de redes y de poder, y ha venido reflexionando sobre las complejas rupturas y continuidades de las múltiples transiciones que ha vivido Centroamérica. Así que con este panel de lujo esperamos colocar sobre el debate salvadoreño esta línea, ¿no?, investigativa y sabremos ahora de primera mano de estos dos investigadores cuáles han sido los aportes y qué nos dicen otras realidades y también qué nos dicen las investigaciones sobre las élites de poder en El Salvador. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que organizaron este evento, a Leonor sobre todo, por haber puesto y brindar la oportunidad de discutir y charlar con ustedes sobre algunas temáticas que creemos son relevantes para la sobre el cual generalmente no tenemos conciencia que se ha estado ocupando. América Latina ha empezado a incorporar en su agenda de lucha de memoria, verdad y justicia la rendición de cuentas de actores económicos. Cuando hablo de memoria, verdad y justicia, hablo de estas políticas que por ahí algunos escuchan que se llaman justicia transicional. Así que cuando me refiero a justicia transicional, me estoy refiriendo a estas luchas de memoria, verdad y justicia. Y justamente lo que quiero compartir con ustedes es un poco tratar de analizar y partir de algunas preguntas de qué factores
o por qué estamos hablando que América Latina parecería estar teniendo un rol relevante en un proceso emergente de búsqueda de rendición de cuentas, cuáles son los factores que posibilitarían que ese proceso emergente o marginal se consolide, y repensarnos hacia nosotros si realmente la justicia transicional se debe ocupar o no ocupar de esta temática, porque si es que no nos hemos dado cuenta que lo estuvimos haciendo es porque algún debate o algún desacuerdo quizás esté habiendo entre nosotros. Nosotros lo que desde la Universidad de Oxford, en asociación con otros actores, hemos venido trabajando es el primer punto, y acá muy bien se decía en la introducción, hay algo dando vuelta siempre que hablamos de conflictos armados y de regímenes represivos que implementaron planes sistemáticos de violaciones de derechos humanos. Hay algo siempre dando vuelta sobre los actores económicos, siempre se menciona algo. El punto es entonces nosotros lo que tratamos de seguir esa intuición y ver si realmente hemos hecho algo o no. Entonces lo que hay es construimos una base de datos que empieza a mirar a diferentes momentos y diferentes lugares. Como bien se decía, primero empezamos por el tema los procesos relacionados al Holocausto, donde empezamos a encontrar de que hubo acciones judiciales en contra de al menos 320 actores, o sea que realmente esto fue parte del proceso post-Holocausto en diferentes oleadas. Luego empezamos a ver y analizar que las comisiones de la verdad en diferentes transiciones solamente visualmente cómo el rojo se sobrepone al negro. América Latina es más relevante en una visión comparativa. Y uno lo ve tanto en la mayor cantidad de empresas, de informes, el 59% de los informes son de países de Latinoamérica, es la región con mayor cantidad de países con informes, y también es la región que menciona la mayor cantidad de actores por nombre y apellido, por así decirlo, que los identifica. América Latina, las comisiones de la verdad, si las miramos, en el caso de El Salvador, el informe también menciona actores económicos, si miramos, empezamos a ver que América Latina menciona nombres. Si nosotros comparamos lo que hemos hecho en comisiones de la verdad frente a otras regiones del mundo, vemos que realmente nuestra región ha tenido una relevancia importante. Ahora, esto va a ser una presentación bastante de tirar algunos datos para generar o provocar debate, digamos. ¿Cuáles son los problemas que hay en términos de comisiones de la verdad? En términos de los problemas que vemos en comisiones de la verdad, y ayer usábamos la metáfora del vaso vacío y el vaso lleno. El vaso lleno es que vemos que realmente el movimiento de derechos humanos ha impulsado que las comisiones de la verdad vean esta temática en todas las regiones del mundo, sobre todo en América Latina. El vaso lleno también es que, la mitad del vaso lleno es que también hemos logrado identificar esos actores. Si queremos construir verdad, hoy podemos identificarnos a esos actores y saber quiénes son. Y eso está una información que está disponible. El vaso, si se quiere, vacío, o la mitad del vaso vacío, es que justamente la mayoría de las comisiones de la verdad no han implementado recomendaciones de qué hacer con esa verdad.
en reformas estructurales, indemnizaciones, acciones penales y civiles, etc. Entonces, como esa verdad ha quedado ahí en el limbo. Otro problema que tenemos con las comisiones de la verdad es que las comisiones de la verdad no han incorporado en sus mandatos mirar este tema. Ha sido gracias al activismo de las víctimas, pero también al activismo de personas que eran parte de la Comisión de la Verdad, de las comisiones de la verdad, que han empezado a recolectar esta información. Y sin duda que un elemento trascendental del vaso, de la mitad vacía del vaso, es que a esa poca verdad acercada por las comisiones de verdad le siguió un manto de ocultamiento, porque es claro que, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde vengo, de que la Comisión de la Verdad nunca más menciona a estos actores, en la memoria colectiva no lo sabíamos. No estaba claro para nosotros que eso había sucedido. Entonces algo ha sucedido, que esa verdad ha encontrado un dique de contención en lo que es la construcción de la memoria y ya no tan solo de la verdad. Ahora, si miramos a Latinoamérica en términos de la búsqueda de la justicia a través de acciones judiciales, también empezamos a ver que América Latina comparativamente empieza a jugar un rol importante o relevante. Uno, en términos de la cantidad de acciones judiciales. Lo segundo, en términos del uso del tipo de cortes locales la existencia de actuales procesos de movilización legal y algunas estrategias de litigio innovadoras. Si uno mira acá un cuadro comparativo, si uno mira a América Latina frente a las otras regiones, vemos que el 58% de las acciones judiciales, de las pocas acciones judiciales, porque el número total es 84, es muy poquito, pero es algo, el 58% de esas acciones judiciales han tenido que ver con violaciones a derechos humanos cometidos en países latinoamericanos donde hay información que señala la posible participación de actores económicos. Ustedes ven que en África y en Asia el número es mucho menor. O sea, ahí hay parte de algo que señala. El problema que tenemos es que hay una alta concentración en Argentina y en Colombia en términos del número de acciones judiciales. El segundo punto es el tipo de uso el tipo de cortes que se ha usado. Ustedes quizás están familiarizadas con la idea que en la lucha, en la búsqueda de la justicia, muchas veces no se puede usar nuestras cortes locales porque hay fuertes bloqueos a la búsqueda de justicia. El caso de El Salvador, que ha habido casos en contra de perpetradores en otros países. Entonces son casos, si quiere, extranjeros. Se usa cortes extranjeras y no se usan las cortes domésticas. Ahora, si no empezamos nosotros a mirar qué se ha hecho en términos de actores económicos, vemos que en América Latina se ha usado principalmente las cortes locales. Ustedes ven que ahí en rojo y en verde está el número en verde tenemos las cortes penales domésticas y en otras barras van a ir viendo nuestros colores. Acá está más claro el tipo de acciones por región. Si ustedes ven la comparación, en Latinoamérica hemos usado mucho más cortes domésticas que en otras regiones. La barra verde y la barra azul en África y en Asia son, en el caso de la verde es inexistente, la azul también. Entonces ahí se ve claramente el proceso, porque Latinoamérica parecería ser, el movimiento de derechos humanos en América Latina, parecería ser que está buscando localmente con sus cortes lograr incidir para la búsqueda de justicia. Ahora, si miramos en términos de resultados, esto una aclaración, lamentablemente en términos de resultados de las acciones judiciales hay muy pocas condenas en todo el mundo. Esas pocas condenas, la mayoría está sucediendo en la América Latina. Si ven ahí las condenas en azul, nosotros tenemos 13 condenas en azul en América Latina y solamente tenemos 2 en África. Que eso también tiene un valioso aporte. Hay toda una historia del movimiento y una memoria del movimiento de derechos humanos latinoamericanos de cómo a partir de un uso incremental de una sentencia se empieza a hacer esta difusión de casos y sentencias a nivel transnacional. Entonces ahí hay un germen también dando vueltas sobre el tipo de condena.
Y el otro aspecto importante de este gráfico es que parecería ser que el proceso de litigación en América Latina es un proceso actual, no es un proceso cerrado. Si ustedes ven la barra roja, marca que existen al menos 32 acciones judiciales que están en proceso en este momento en América Latina. Si miran África y en Asia, tenemos muy bajos números. ¿Qué sugiere? Y esto está también relacionado con no tan solo la barra roja que nos sugiere la barra, sino lo que vamos trabajando y discutiendo con algunos grupos en toda la región. Que actualmente está sucediendo que los latinoamericanos y las latinoamericanas estamos buscando verdad y justicia a través de nuestras cortes. En este momento está sucediendo. En este momento hay fiscales y hay jueces que tienen en sus manos casos que buscan la justicia respecto a actores económicos. Y eso significa una efervescencia que al lado o a la par de las pequeñas números de condenas que se va juntando implican que hay un movimiento cada vez emergente e incremental. Ahora, como les decía, este número de condenas que son bajas. Ahora, también lo que vemos en América Latina respecto de este liderazgo es que se está dando un laboratorio de estrategias para romper con los patrones de impunidad respecto de actores económicos. Cada vez más vemos que América Latina está jugando con el derecho para ver cómo hacemos con este tema. Se están utilizando estrategias de tipo penal y de estrategias de tipo civil. Tradicionalmente, ustedes saben que por ahí quizás conozcan que en la lucha por la justicia, en contexto de justicia transicional, se usa preferentemente las cortes penales. Pero en temas de actores económicos vemos que los latinoamericanos ya hemos empezado a utilizar cortes civiles. ¿Cuál es la diferencia entre una corte penal y una corte civil? En la corte penal lo que uno busca es que a un individuo se lo condene a la cárcel. En sede civil se condena a una persona, no tan solo a un individuo, sino puede ser a una persona jurídica, a una empresa, a una fundación, a pagar una indemnización. Esto es un aspecto muy importante, porque en sede civil se puede condenar a una empresa. En sede penal, en juicios penales, no, porque tradicionalmente solamente se condenan a individuos, no a empresas. El problema, como tienen ustedes acá en El Salvador, como lo tenemos en la mayoría de los países, es que los acusados se están muriendo por viejos. Entonces, cuando se mueran, parecería que no va a haber justicia. Pero si vamos a sus empresas y no a sus personas, podemos conseguir justicia en sede civil. Y ahí, dentro de estas estrategias de litigio, me imagino que no hay muchos abogados y abogadas, entonces no voy a ahondar mucho, pero lo que se está tratando de hacer es incorporar nuevos tipos de delitos conectados con el concepto de lesa humanidad para expandir de alguna manera el margen de los tipos de delitos que caen dentro de la acción de actores económicos, porque los actores económicos no se comportan igual que un actor estatal. Entonces es necesario abrir el margen o la amplitud de delitos que se condenan. Y lo que estamos haciendo los latinoamericanos es empezar a usar el litigio civil conectado con el concepto de lesa humanidad, que podemos discutirlo después en las preguntas si hay algún tipo de duda. Pero en general, ¿qué es lo que significa conectarlo con los delitos de lesa humanidad? Es que no prescriben y que hay una obligación estatal de implementar estos juicios. Entonces las estrategias empiezan en la América Latina no tan solo a dedicarse a lo penal, sino empieza también a verse en lo civil. Y eso habla de este proceso de movilización legal intenso, donde estamos usando nuestras propias cortes, estamos litigando en la actualidad, tenemos colegas que están litigándolo en Perú, en Chile, en Argentina, en Colombia, etc., en Brasil, y están utilizando innovaciones que podrían llegar a ser la base de un primer paso de un proceso emergente hacia un proceso de rendición de cuentas. Ahora, eso es en líneas generales, y me quedan solamente 3 minutos y medio. En líneas generales, eso es lo que está pasando. Lo que nosotros queríamos, lo que generalmente proponemos con este tipo de presentaciones, es decir, meterse a buscar la memoria, la verdad y la justicia respecto a actores económicos no es algo nuevo. No es algo de un grupo de gente que de repente se le ocurre hacerlo. Hay una memoria institucional en la lucha por la memoria, verdad y la justicia que ya lo ha incorporado, que ha estado bastante invisibilizado, que son procesos marginales y emergentes con muy pocos resultados,
es verdad, pero que ha existido y es parte de nuestro ADN como militantes de derechos humanos, también es verdad. Ahora, el punto es, siempre viene la pregunta, es si realmente nos tenemos que ocupar de esto. Acá cuando en la presentación decía, bueno, desde la colonia podríamos empezar a mirar esto, ¿no? Porque la pregunta es, ¿tenemos que hacer memoria, verdad y justicia respecto a este tema? Y muchos se oponen, dicen que no, porque piensan, y es el argumento generalmente que te dicen, es la casa de brujas. Ahora hay que salir, se culpabiliza a un grupo de la sociedad respecto a esta temática. Y yo creo que ahí hay una discusión muy fuerte de entender que esto no es una cuestión de intereses o de personas, es una cuestión de cuál es el eje de la memoria, la verdad y justicia. Es lograr memoria, verdad y justicia de las atrocidades que se cometen. Y no importa quiénes las han cometido, esas atrocidades. Lo que importa es que las víctimas reciban sus reparaciones, reciban verdad, reciban justicia, las víctimas y los familiares, por lo que ha sucedido respecto de esa atrocidad. No importa quién es el actor. Entonces esto no es una cuestión de casa de brujas, esto es una cuestión de resolver un gran problema, que es la atrocidad que han implementado desde el Estado muchísimos grupos, y el trabajo en conjunto con muchos grupos. La otra cuestión es que ante la idea de que es una casa de brujas, está esta idea de que los casos y que vamos recolectando y el trabajo de las comisiones, la verdad, no es que hacen una culpabilización de cualquier tipo de empresario o de actor económico. Lo que se ve es que claramente se trabaja sobre casos donde hay algún tipo de conexión entre un crimen de lesa humanidad y la conducta directa o indirecta del actor económico. O sea, cuando hablamos de complicidad hablamos de categorías de participación. No es cualquier tipo, no es porque un medio de prensa publique durante una dictadura militar que la dictadura militar es héroe y salvadora y no dé noticia de los crímenes que se han cometido, eso no necesariamente implica complicidad. Eso lo podemos criticar ética y moralmente. Lo que se busca es cuando ese actor mediático, por ejemplo, ha contribuido a encubrir un crimen, malversando la información, y eso hay casos de medio de prensa, instigando la violencia. Hay una condena en el Tribunal Especial para Ruanda donde se condenó a empresarios de medios de prensa por instigar el genocidio. Entonces ahí está la conexión, ahí está la directa conexión. No estamos hablando de cualquier tipo de conducta, estamos hablando de las conductas que han hecho posible, en las condiciones que han sucedido, las violaciones de los derechos humanos. Entonces, cuando se nos objeta de por qué trabajar en este tema, el de promover casa de brujas, tenemos la respuesta de tratar de lograr memoria y verdad y justicia por las atrocidades y tratar de encontrar cuál ha sido el grado de participación. Y por último, todo vuelve circularmente a cuál es el objetivo de la justicia transicional, de la lucha de la memoria y verdad y justicia. Obviamente que hay objetivos individuales que queremos que se nos resarza individualmente, que se nos dé la verdad sobre nuestros desaparecidos, que se nos dé justicia y se condene a los perpetradores que violaron los derechos de nuestros familiares. Pero también esa lucha tiene un objetivo de construcción de democracia, que se llama garantía de no repetición. ¿Cómo construimos una sociedad donde estos crímenes no vuelvan a suceder? Y lo que hemos inventado como seres humanos, y es perfectible, es lograr que quienes han cometido crímenes paguen, para que los próximos que quieren cometer crímenes sepan que cometer esos crímenes tiene un costo. Hoy por hoy en América Latina vemos, y hay informes de la OEA, de la Comisión Interamericana, también de Naciones Unidas, que muestran que las defensores y defensoras de derechos humanos en Latinoamérica están siendo víctimas de amenazas, tortura, están siendo víctimas de asesinatos, como el caso de Berta Cáceres. ¿Y en manos de quién están siendo víctimas? Están siendo víctimas en manos de perpetradores que están conectados con intereses de empresas en toda la región. Y es muy importante tener en cuenta, esa garantía de no repetición estamos viendo que no está funcionando. Hoy por hoy hay violaciones y perpetraciones, y hay mucha gente que está trabajando, perpetraciones de violaciones de derechos humanos de empresas, y eso se conecta con cómo hemos tratado el pasado. El pasado y el presente se conectan, y hay un problema en la brecha de que no hemos desarrollado las garantías de no repetición. Así que bueno, eso era un poco contarles en líneas generales
que Latinoamérica es parte de una identidad que busca la rendición de cuentas de actores económicos, que el proceso es limitado, emergente, con muchas falencias, pero donde los latinoamericanos nos estamos dando el. Muchas gracias por este recorrido por América Latina en este debate que nos convoca hoy. Y que, como tú bien lo mapeabas, es una reflexión y un caminar que ha venido teniendo lugar en América Latina en los últimos años y que para El Salvador resulta relativamente novedoso. De este panorama regional vamos a aterrizar un poco en la realidad salvadoreña. Harald tendrá la tarea de compartirnos sus investigaciones previas sobre élites de poder y cooptación del Estado, pero desde ahí también intentar responder si ha existido algún tipo de aproximación a la participación de actores económicos en el conflicto armado salvadoreño y cómo esto ha venido evolucionando, mutando hasta nuestros días y si por tanto esta corriente que nos contaba Gabriel tiene alguna relevancia, alguna pertinencia en nuestro país. Gracias, buenas tardes. Pues la pregunta que se plantea es si esta discusión sobre la complicidad de actores económicos tiene relevancia para El Salvador. Tres citas breves de la Comisión de Verdad y del informe del Grupo Conjunto. La primera dice que hay una larga historia de violencia perpetrada por grupos que no son del Estado y que en ese sentido hay una tradición de impunidad por abusos cometidos por oficiales y miembros de las familias más poderosas. La Comisión de Verdad además dice que no es fácil establecer todos los vínculos entre miembros de la empresa privada y los escuadrones, pero la Comisión de la Verdad no tiene la menor duda de la relación estrecha y del peligro para el futuro de la sociedad. Y además afirma que pues con impunidad estos grupos paramilitares fueron financiados también por parte de las élites. Yo sé hacer esas cosas con mi nariz. Gracias. Y el grupo conjunto, pues que precisamente surge en el contexto post firma de la paz por el auge de la violencia en El Salvador, reafirma que precisamente ese tipo de grupos privados, semiprivados, de los escuadrones de la muerte han mutado y se han atomizado en la década de los 80 y precisamente tienen un nivel de continuidad también en los años posteriores a los acuerdos de paz. Por lo tanto, pues me uno a las palabras del padre Tojeda, que la pregunta hay que contestarla que sí, ¿no? Es decir, sí, es una discusión relevante para El Salvador. Bueno, no quiero terminar ya aquí, sino que voy a tratar de profundizar precisamente. Pues entonces la pregunta quizás es otra, ¿no? ¿En qué condiciones y cómo se dio esa complicidad de actores económicos? Y quiero proponer básicamente tres reflexiones. Uno, a partir del historial de la violencia en El Salvador, que esto es un estudio distinto que se llama la reconceptualización de la violencia en el Triángulo Norte. La segunda parte es sobre el
histórico de la transición múltiple en El Salvador. Ahí más que todo estoy tratando de reconectar hacia el pasado el tercer punto, que son las características de la élite en El Salvador. La primera parte de la violencia. Primero, no es sencillo reconstruir datos medianamente confiables de violencia de los años 70 hasta el presente. En todo caso, lo sobresaliente es, sí son dos auges importantes, ¿no? Obviamente a principios de los años 80, en color morado, reconstruido a partir de los datos de la propia Comisión de Verdad y otros informes del INUCA y organizaciones de derechos humanos, y la línea verde son más o menos los datos oficiales disponibles de la Organización Panamericana de Salud y luego del propio Estado salvadoreño. Y este nos remarca otro auge entre el 93 y el 97, y esos son los dos momentos más visibles, ¿no? Claro, en este sentido ya nos marca un periodo de tiempo cuando vemos esta lógica o ese historial de violencia, que no solamente podemos limitarnos al 80, al 92, de tal fecha a tal fecha, sino que hay que analizarlo desde un análisis más amplio del proceso histórico también. La otra parte interesante es digamos, la zona inversa, la zona gris inversa que encontramos en la segunda mitad de la década de 1980. Es decir, hay una violencia política decreciente, aunque los niveles de violencia tendencialmente se sostienen. Es decir, hay todo un vacío de explicación de qué tipo de violencia estamos hablando entonces, ¿no? Claro, hay que hablar que es una violencia heterogénea, ¿no? Que ya no es solamente violencia política, pero tampoco podamos irnos hacia las explicaciones más o menos simplistas, que en los años 80 se trataba de una violencia estructural, colectiva, política, y en los años 90 se trata de una violencia interpersonal, delincuencial, que no tiene ninguna relación con otros fenómenos sociales, ¿no? Eso es más o menos lo que el expresidente Cristiani quiso explicar en los años 90, ¿no? Él decía que ahí estamos frente a actos individuales comunes desconectados de relaciones sociales o condiciones políticas. Es decir, esa visión dicotómica de estos dos momentos de violencia no nos explican qué pasó y cómo se transformó la violencia, cómo se mimetizó la violencia también en la segunda mitad de los años 80 y tuvo también que ver con ese repunte de la violencia en los 90, ¿no? Es decir, hay un contenido político y estructural que se sostiene en ese contexto de atomización y mutación de estructuras violentas surgidas dentro del mismo contexto de la guerra. Entonces, solamente pues la reflexión de ampliar la mirada un poco más allá de la guerra a partir de estos datos. Lo otro, eso no son datos, eso es una corazonada, es un termómetro de alguna manera de momentos históricos que pueden haber alentado mucho más la participación o la complicidad de actores económicos en la Comisión de Violaciones a los Derechos Humanos. Es decir, inscribirnos en el contexto de la transición múltiple, otra vez resaltar un poco el proceso histórico. Cuando hablamos de transición múltiple hay que hablar por lo menos de 4 diferentes aspectos.
Obviamente hay que hablar de la guerra como tal. La guerra como tal está reconocida entre el 80 y el 92, pero eso significa se finaliza la guerra y se pasa a la paz, ¿no? Es decir, eso no pasa de un día al otro, se firmó y ya está y todo tranquilo y resuelto, sino que es un proceso también. Un proceso que impacta sobre la sociedad, que impacta sobre las fuerzas beligerantes en una sociedad que tiene muchas consecuencias, ¿no? Propias también para el Estado, propias también para los actores, entre ellos los actores económicos en la sociedad. También hablamos de una transición de un modelo económico, es decir, en El Salvador hay que resaltar dos momentos en este devenir histórico. Uno, una élite que concentra la mayoría de los recursos históricamente en el país, y un momento en los años 80 donde hay una parte de estos recursos y de este capital es nacionalizado por el Estado salvadoreño. La banca, ciertos sectores de la exportación, eso obviamente transforma la realidad económica del país y la posición de la élite como tal. El siguiente momento, ya hacia finales de los 80, pues es la reprivatización de estos y más recursos y bienes y activos del Estado, ¿verdad? Y es como más o menos esa etapa neoliberal de aplicar esa lógica a las transformaciones económicas. El tercer elemento sería obviamente lo que reconocemos como la democratización, es lo que generalmente está en el corazón de cuando hablamos de transición política, ¿no? Sí, hay que resaltar que la democratización en El Salvador y en el resto de países, también Honduras y Guatemala sobre todo, la democratización se da en condiciones de guerra. La democracia en guerra es problemática, ¿no? Siempre es difícil ejercer la libertad plena en términos políticos en situaciones de guerra. En todo caso, eso se produce como tal, tiene que ver obviamente con la estrategia de contención y del two-track approach, también promovido por Estados Unidos en la región. En todo caso, cuando reflexionamos sobre cómo delimitar estos periodos de transición en términos políticos, pues quizás podríamos ubicarlo a partir, de cierta pluralidad política que se instala en el país a partir del 94, es decir, ya se amplía el espectro político, y luego uno de los procesos más de traspaso pacífico, exitoso, para hablar de una democracia consolidada. Eso en términos teóricos. Todo esto es discutible, pero de nuevo estamos hablando de un proceso también mucho más amplio. Lo que yo quiero resaltar que en este contexto, 1976, la ruptura del bloque hegemónico autoritario, eso es la lectura del historiador salvadoreño Roberto Curcios, que creo que es un buen aporte de cómo él analiza como distintas etapas y momentos históricos. Es decir, tras la derrota de la guerra del fútbol, tras los conflictivos años del 70, ahí se da un momento de un auge de intenciones reformistas, de transformación agraria. Obviamente eso enfrenta a las propias élites y se rompe ese bloque histórico autoritario en uno más reformista contrainsurgente y en otro más conservador autoritario. En este tipo de momentos hay como una mayor disposición y motivación de actuación directa o indirecta de actores económicos también en este contexto violento. Es decir,
actores concretos de violencia y violación a derechos humanos, ¿no? Estos momentos de disputa de poder, incluso interelitaria, y estos momentos de contradicción y cierta exclusión de las élites que siempre han estado en el poder, alienta estos momentos de mayor violencia. Lo mismo obviamente se da tras el golpe en el 79, ¿no? Hasta los 80s hay una clara disposición. La Comisión de Verdad resalta varios hechos de esta época. Otro momento clave alrededor del fenómeno Irán-Contra y todo este entramado público-privado ilícito, redes ligados al narcotráfico que involucran a toda la región, incluyendo a El Salvador, y la disputa de recomposición de poder tras la victoria electoral de Arena, la firma de los acuerdos de paz y ya la etapa de la privatización de los bienes estatales, ¿no? Todo esto también provoca conflicto, provoca pues mayor disposición hacia la actuación violenta. Y eso se sostiene a lo largo de la década de los 90, en un sentido de lo que podríamos llamar aquello de la captura del Estado, es decir, poderes económicos extraordinarios que tienen una influencia extraordinaria, incluso extralegal o ilegal, sobre las decisiones del Estado en beneficio propio y no de la sociedad. Eso quizás caracteriza en buena medida los procesos de reprivatización de muchos de los bienes estatales, ¿no? De la banca, que esos son procesos documentados también. Y en ese sentido, la élite económico-política, que también detenta el poder político, sobre todo entre el 88 y el 94, 5 años sin mayores contrapesos políticos, 3 años todavía en un contexto de guerra, donde realmente materializaron mucho de estas reformas y donde también le fueron dando pues forma y contenido al Estado salvadoreño, ¿no? Desde la Constitución del 82, desde la reforma constitucional a principios de los 90, también modela y modela el Estado, da forma al Estado. Y es precisamente en este contexto pues, de cómo analizar entonces las élites en este entorno. Hay varios estudios sobre las élites en El Salvador que son sumamente importantes y referentes claves. Obviamente cuando hablamos de la élite del siglo XIX, de principios del siglo XX, hay que hablar de la finca y de la familia, ¿no? Como dos pilares fundamentales, ¿no? La producción de café, la producción de nequén, siempre la producción sobre la tierra, y era quizás un poco más sencillo, ¿no? Identificar la finca y la familia, ¿no? Sobre todo cuando digo la familia, también el apellido paterno como el elemento que da continuidad. Esto obviamente se ha transformado en todo este proceso, ¿no? Es decir, también las reformas en la segunda mitad del siglo XX, luego la nacionalización de bienes estatales en los 80, la reprivatización en los 90, eso modifica, ¿no? a la élite, y también la apertura al mercado, ¿no? Moderniza la élite, sea lo que sea esto de la modernidad, es otra discusión, ¿no? En fin, la élite se transforma en este sentido.
yo creo que esta claridad histórica de qué tipo de élites estamos hablando en cada uno de estos momentos, ¿no? Y sobre todo en los 70s y 80s, parte de los 90s, sí es importante para identificar esa complicidad. En el estudio que hice, analizo la élite en el 2011, ¿no? Es decir, no analizo la élite a finales de los 90. Es un entorno que se mueve, que se transforma. Sin embargo, sí tiene ciertos elementos de continuidad. Obviamente, uno de los elementos de continuidad, si se encuentra en algún contenido de agro y de vinculación a viejas producciones cafetaleras, azucareras, ya no iguales que antes, pero se sostienen ahí. Y el otro elemento que se sostiene ahí, obviamente, pues sí, son las relaciones de parentesco que subyacen a estas relaciones económicas, y ahí sí la continuidad de apellidos por décadas y siglos es mucho más marcante, ¿verdad? Es decir, la relación económica y la relación de parentesco sigue sosteniendo una lógica, una estructura excluyente, concentrador, y que sobre esa se construyen las desigualdades del país. Eso es la estructura de hoy. Hoy hablamos un poco de la posibilidad o de la idea de revisar históricamente, bueno, y cuáles de esas élites fueron expropiadas a principios de los 80s, cuáles se han reapropiado en los 90s, ¿verdad? Eso sería una forma de ir analizando la élite en su justa dimensión en diferentes momentos históricos, pero esto es un desafío. Entonces, en este sentido, esto integra un poco esa lógica que hoy decía Francisco Díaz, que es más como una lógica de ver oligopolios, ¿no? Oligopolios alrededor de estas relaciones económicas, de las relaciones de parentesco y de la posición como de broker, ¿no? De qué personas se constituyen como enclaves en cada una de estas esferas de interacción. Entonces, eso es una forma de reflejar la élite en el ahora y el desafío histórico de interpretarlo en su justa dimensión hacia atrás. Entonces, estos serían como las tres grandes reflexiones que quería proponer. No estoy proponiendo una respuesta al cómo y en qué condiciones, sino reflexiones en torno a la violencia. Hay que analizarla en un sentido histórico más amplio, también la transición política. Si estamos hablando mínimo del 76 hasta principios de 2000-2001, y estamos hablando de una transformación de una élite compleja en estos procesos históricos, y si queremos analizar la complicidad en el campo de la violación de los derechos humanos, pues también tenemos que complejizar nuestro análisis para comprenderlo. Gracias. Muchas gracias, Harald, por hacer presente tus investigaciones en este foro, que nos dan cuenta de cómo se han movido las élites de poder y las élites económicas en nuestro país antes, durante y después del conflicto armado, y nos dejan claro la necesidad
de profundizar y continuar otras líneas de investigación. Ahora vamos a tener un espacio de aproximadamente 15 minutos para recibir preguntas, comentarios. Agradeceré que se identifiquen y que sean breves y concretos, y si tienen preguntas dirigidas específicamente a uno de los panelistas, por favor nos lo hacen saber. También quiero anunciar que tenemos disponibles ejemplares de la investigación sobre élites de poder y cooptación de Estado a la que se refería Jara y que es de su autoría, al final para quien esté interesado. Entonces ahora abrimos el espacio para ustedes. Hola, buenas noches, Ingrid Hausen, de la Fundación Wolf. Mi pregunta es para Gabriel. Me llamó la atención por qué se usan tan poco las cortes internacionales para... O sea, había como un caso en Centroamérica, por lo menos, que estaba siendo llevado a una corte internacional y todo lo demás son en cortes jurídicas y civiles, cuando pareciera de que es más complejo hacerlo acá, o estoy equivocada, por el tema de corrupciones y de, bueno, que no dejan avanzar procesos. ¿Por qué no se utilizan más esos mecanismos? ¿Son verdaderamente más complicados o es simplemente porque no los conocemos y no los utilizamos? Por eso. Vamos a tomar Buenas tardes. Oscar de la Fundación Comunicándonos. Yo quisiera primero hacer un comentario y luego una pregunta a los organizadores. Los comentarios son, a mí me parece, y felicito y aplaudo este evento, desde que vi la publicidad me gustó, y me gustó sobre todo por lo novedoso que es. Me parece que toca un tema que no se ha abordado, primera vez que yo lo veo por lo menos, ¿no? Y eso que soy periodista y ando metido viendo cosas, ¿no? Me parece que es novedoso y sobre todo porque toca cables de alta tensión en este país y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Los mismos comisionados de la Comisión de la Verdad han señalado en algún momento, a la luz de los 25 años, que precisamente hubo negociación para no mencionar nombres de los financiadores de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Entonces eso denota que es un tema sumamente difícil, complejo y con cables de alta tensión y de mucho poder. Entonces a mí me parece que es interesante y que necesita seguirse profundizando, sobre todo de cara a lo que planteaba el segundo expositor, digamos, de cómo relacionar precisamente esa relación de poder entre lo de hoy y lo del tiempo de la guerra también. Mi pregunta concreta es: los datos están interesantes, hay mucho por descubrir, mucho por estudiar. ¿Cuál es el proceso que sigue de cara a los organizadores? ¿Qué podemos hacer para seguir profundizando este tema y poder atrevernos a tocar estos cables de alta tensión? Porque yo creo que le haría mucho bien para la calidad de la democracia que queremos construir en este país. Gracias. Bueno, primero un comentario. Bueno, contaros que yo hoy no tenía idea que se iba a realizar esta actividad y fue sorpresivo y decidí quedarme. Tengo otras cosas que hacer, pero esto está muy interesante. Bien, sobre este tema, a mí me recuerda una discusión hace años hablando sobre la independencia con la que gozan los periodistas en los medios de comunicación, y planteamos que toda la doctrina de libertad de expresión y por extensión buena parte de la doctrina de derechos humanos está construida alrededor de la idea de que las principales amenazas a los derechos humanos y a la libertad de expresión se encuentran en el Estado, es decir, en los actores estatales o en los actores con un poder, digamos, los actores que desafían el monopolio de la violencia que supuestamente debe estar en el Estado. Entonces, obviamente no se ha incorporado
me parece, no soy experto en este tema, pero me da la impresión que no se ha incorporado a la discusión de derechos humanos este tema del papel de los actores económicos. Ahí va dirigido un poco mi otra pregunta, ¿verdad? Va sobre todo a Harald, que no veo en su mapa, digamos, me estaba explicando que hay algunas empresas insignias retomando el trabajo de Paniagua, pero no veo allí indicadas las grandes empresas de comunicación de este país, ¿verdad? Ciertamente no, quizás no sean las empresas más grandes en términos de activos, pero sí son, digamos, en la esfera pública, tienen una enorme influencia en las mismas y habría que explorar también su poder económico. Nada más lanzo esa interrogante. Y por último, Harald establece como un patrón de violencia y lo busca asociar a distintos momentos de quiebre o de crisis, digamos, en el bloque, en constitución de los bloques de poder. Ahora, me parece a mí que también hay que tomar en cuenta que la violencia de los actores económicos en el pasado y la que vemos hoy se incrementa en alguna medida proporcionalmente al desafío que realizan grupos subalternos, ¿verdad? En aquel momento hablamos de sectores sindicales radicalizados después, y hoy estamos hablando de organizaciones indígenas, organizaciones de defensa del territorio, de defensa de la naturaleza, de su medio ambiente. Bueno, mi nombre es Marcela, soy estudiante de Economía y mi pregunta es, partiendo de que existe cierta inquietud en la población general y en la sociedad civil respecto de las zonas económicas especiales o sobre las privatizaciones en general o de todas estas nuevas olas de problemas, existe desconfianza, sobre todo por la poca información que la sociedad civil posee respecto de estos proyectos, y las privatizaciones se temen, como nos ha enseñado la historia, no solo porque implican apropiación de recursos, sino por la aparición de esa violencia que hemos revisado, ¿verdad? Este grupo de exterminio con financiamiento privado. Entonces, mi pregunta sería quizás preguntarle su opinión o qué se puede esperar, considerando estas elecciones, respecto de estas nuevas tendencias, como por ejemplo las zonas económicas especiales. Hola. Bueno, respecto a lo de cortes locales, tradicionalmente en temas de judicialización de casos de empresas de derechos humanos, en temas de derechos humanos y empresa, sobre situaciones, podemos decir, actuales, se ve un proceso de judicialización muy fuerte en países extranjeros de donde se cometieron las violaciones de derechos humanos. Y eso hay mucha literatura, hay muchos que están investigando sobre eso. Pero específicamente y sorpresivamente en el fenómeno relacionado a gobiernos autoritarios o conflictos armados se ve el uso de cortes locales. Entonces lo que vos decías, hay una intuición muy fuerte que uno pensaría que se tendría que repetir tanto en la sobre hechos de la actualidad como en el pasado. Las cortes internacionales o extranjeras serían las protagonistas. Es bien interesante y eso estamos tratando de entenderlo y no tenemos una respuesta de por qué en un tipo de fenómeno se va al extranjero a litigar, pero en este fenómeno se litiga localmente. No tenemos respuestas conclusivas, pero hay algunas pistas que tenemos. Una, primero, que quienes están litigando estos temas son organizaciones de derechos humanos o de víctimas o de familiares que vienen litigando los otros tipos de causas de justicia transicional, o sea, causas contra actores estatales o paraestatales. O sea que son
a organizaciones que tienen herramientas, que ya conocen cómo litigar causas de violaciones masivas de derechos humanos. Entonces tienen una práctica institucional aprendida, no es algo nuevo para ellas. Entonces la temática se incorpora naturalmente y el litigio aprendido. Entonces una organización de derechos humanos como la que yo pertenezco, que litiga hace 15 años temas de lesa humanidad, conoce a los fiscales, conoce a los oficiales de justicia, conoce al juez, conoce cuáles son los problemas, conoce todo. Entonces le es más conveniente litigar ahí, ¿no es cierto? Porque sobre todo se conoce la prueba, conoce los estándares probatorios. Entonces creo que hay una relación entre quienes están litigando y que vienen con una memoria y un trabajo equipado que lo está haciendo. Por ejemplo, otra organización de derechos humanos que está litigando el tema es el CELS en Argentina. El CELS litiga casos de derechos humanos del año 83. Entonces, ese aprendizaje que tienen ellos, tradicionalmente, o uno puede pensar que nos lleva a litigar en corte local. Creo que por otro lado, si bien hay si quiere un proceso, una tendencia a litigar causas de empresas y de derechos humanos sobre hechos en la actualidad en foros extranjeros, cada vez se está cerrando más la brecha. Digamos, lo que pasó en Estados Unidos, había una posibilidad a través del Alien Tort Statute que permitía el litigio. Bueno, ese litigio bajo esa legislación estaba restringida. Lo mismo ha pasado en Canadá y lo mismo está pasando en algunos países europeos. Entonces también el foro extranjero empieza a ser un poco menos atractivo por esta razón. Y creo que por último, estos procesos son muy, pero muy, o por lo menos donde vemos procesos de litigación fuerte, están muy, pero muy conectados con la movilización local de las víctimas. Por ejemplo, el caso de Paine en Chile, que se condenó a un terrateniente que participó en el secuestro y ejecución extrajudicial de campesinos. Y eso fue planteado por grupos de personas en un municipio muy chiquito que hace mucho tiempo que vienen movilizándose y que no necesariamente están conectados con las redes transnacionales y que lo han litigado localmente. Entonces, o por ejemplo el caso de los obreros del ingenio Ledesma en Argentina. Entonces son actores muy locales que van a la corte local porque no conocen o no hay una conciencia de que hay todo un espectro de empresas y derechos humanos en el movimiento transnacional de derechos humanos. Entonces, pero esas son intuiciones, no son respuestas, que en algunos casos tienen mayor poder explicativo que en otros, diríamos, ¿no? Y respecto, la pregunta era para los organizadores, así que no voy a contestar mucho sobre qué se puede hacer en El Salvador, y eso creo que es una discusión muy, muy necesaria. Y lo que yo quiero decir es algo respecto de el proceso donde está El Salvador. En algún momento alguien en estos días decía, bueno, esto es como meterse y tocarle la cabeza al tigre. Y si no le tocamos la cabeza al tigre, no tiene sentido hacerlo. Y yo me resisto a esa idea. Latinoamérica ha litigado poco y se ha metido poco en este tema, comparado con la búsqueda de memoria, verdad y justicia de actores estatales. Y en Argentina, por ejemplo, solamente tenemos 2 condenas y muchos litigios en curso. Que recién lo estemos haciendo ahora no significa que el proceso de memoria, verdad y justicia no haya sido riquísimo en lo que hemos ganado nosotros en términos de construcción de democracia, de devolver a las víctimas y a sus familiares reparaciones, verdad, y memoriales, y que tengamos generaciones más conscientes de lo que ha sucedido. Entonces, a lo que quiero ir es solamente en esa cuestión de qué se hace. No creo que hay un mandato necesario de empezar a hacerlo en cualquier momento. Hay que ver de acuerdo a las coyunturas y a tratar de avanzar, obviamente, pero no es que es el todo o nada, hacerlo o no hacerlo. Digamos, porque es tan grande la magnitud del terror, y ustedes lo saben más que yo en El Salvador, yo puedo hablar de Argentina o países donde tengo familiares y he trabajado. La magnitud del terror es tan grande y es tan compleja que al fin y al cabo no es ni más ni menos que uno de tantos factores de esa complejidad. Entonces también pensarse hacia el futuro, qué hacemos, es muy importante. Ahora no es el todo o nada, ¿no? Creo que hay
momentos en que pensar. Gracias. Voy a tomar unos minutos para responder antes de darle la palabra a Mara. Bueno, en primer lugar quería contribuir un poco a la inquietud de la colega de la Fundación GOL, que preguntaba un poco sobre por qué se está usando más cortes domésticas que cortes internacionales. Bueno, Gabriel nos presentaba los datos de la litigación en este fenómeno, pero esta es una tendencia que se ve en toda América Latina, y sobre esto existen varios estudios. Esto ha sido una evolución, ¿no?, del rol de las cortes nacionales. Todos sabemos que en los conflictos armados, en las dictaduras, en términos generales, los sistemas de justicia, los poderes judiciales fueron parte del aparato que permitió, que garantizó la impunidad y que permitió la continuidad de graves violaciones y de atrocidades. Pero esto ha venido transformándose. Y las cortes han venido siendo actores en contra de la impunidad, ¿no? Y en ese sentido se ha vuelto más natural, más viable el utilizar las propias cortes de los países. Lo que fue impensable hace décadas ahora es más cercano y más real. Es decir, el que un juez o una jueza finalmente dé justicia a las víctimas de un propio país. Por otro lado, los juicios en cortes internacionales, ya sea cortes internacionales de derechos humanos, cortes penales o cortes extranjeras a través del uso de la jurisdicción universal, por un lado tienen un impacto importante, generan mucha presión y atención internacional, y eso en muchos casos lleva a cambios, a quiebres en los países donde no se ha podido avanzar. Pero por otro lado, estos juicios son costosos, a las víctimas nos quedan muy lejanos. No es fácil que estas cortes internacionales entiendan el contexto y las complejidades propias de cada país, es decir, tienen también sus dificultades. Por eso es que, como no es que hay una vía debe excluir a la otra, pueden ser, son estrategias complementarias. Eso dependerá de cada país, de cada coyuntura, qué vía, ¿no?, se busca. Pero la tendencia ha sido a tratar de desafiar y utilizar de mejor manera los sistemas domésticos. ¿Sobre qué motivó la realización de este foro y de una reunión previa en Turín? Bueno, aprovechamos la feliz coincidencia de tener a Gabriel en el país, a Jara, con toda esta riqueza de análisis, de investigación, y nos preguntamos si era el momento en El Salvador para empezar a pensar en esta otra cara, ¿no?, del conflicto armado y de la responsabilidad de actores que han sido parte de un sistema que ha cometido estas aberraciones. Y bueno, pensamos lanzar la pregunta, ¿no? No tenemos todas las respuestas. Muchas gracias a Gabriel por decirnos muy bien que no se trata de ahora decidirlo todo, pero sí le apostamos a por lo menos colocar, ¿no?, algunas ideas que nos movilicen, ¿no?, que nos permitan pensar, por un lado, si el tema puede estar o puede dar lugar a una agenda de investigación en el país, y en ese sentido si la academia debería involucrarse, y por otro lado, si esa investigación desde la academia tendría algún sentido para la acción que el movimiento de derechos humanos ha venido desarrollando. No sabemos hacia dónde nos va a conducir, ¿no?, estos primeros debates, pero sí estamos convencidos y convencidas de que es el momento en que exista un cruce saludable y provechoso entre investigaciones académicas y accionar del movimiento de derechos humanos, que en El Salvador no ha sido suficiente, ¿no? Entonces, pues este evento es un reflejo de que se ha empezado a prender una chispa de cómo deberían complementarse la academia y el activismo. Y Gabriel es una muestra de cómo ha funcionado muy bien en la Sí. El tema de
las zonas económicas especiales lo relaciono con el tema de la apropiación de recursos naturales, ¿no? Y eso nos remite a un problema profundamente social, ¿no? ¿Qué elementos de la naturaleza entendemos material y simbólicamente como recursos naturales? ¿En qué momentos de la historia? ¿Y quién y cómo se apropia de esos recursos naturales en cada momento de la historia, ¿no? Es decir, usted hizo referencia a la colonia, que fue ahí la tierra, y otro modo de apropiación que se dio en el siglo XIX con las fincas de café, como se puede haber dado en los 70s, la discusión sobre la transformación agraria o no, y cómo se puede dar ahorita en torno a las zonas económicas especiales, ¿no? ¿Quién se apropia, de qué manera, de qué tipo de recursos, y a quién le toca cuánto del pastel? Todo eso son pues preguntas profundamente políticas, ¿no? Y por lo tanto un concepto que nos ayuda en esta interpretación es el de la naturaleza politizada, ¿no? Que aborda precisamente esas cuestiones de poder y las dinámicas que se generan alrededor de este tipo de procesos sociales. Que esto pueda implicar violencia es cierto, no necesariamente, ¿no? Pero sí, la humanidad ha vivido muchos momentos violentos en torno a este tipo de conflictos. En relación a la red de la élite, yo creo que en términos analíticos hay que diferenciar ciertos elementos. Lo que en las redes se expone es una posición relacional, ¿no? De cómo las relaciones se establecen entre empresas directivas y con otras empresas, y cómo estos directivos se repiten en 4, 5, 6, 8, 10 empresas, ¿no? Y eso es una posición y un análisis relacional. Eso es lo que se ve en este tipo de gráficas que analicé, que los medios de comunicación ahí se hagan un poco más marginales en estos mapas relacionales. Eso significa no más que sí hay una relación hacia esta red hegemónica, pero no son precisamente las empresas más conectadas y relacionadas en esto. Ahí sí está Canal 2 y otras empresas que sí tienen esos vínculos relacionales. Este elemento relacional en términos generales no refleja el peso económico. Eso es otra historia, es otro análisis. Es decir, que el ingenio tal esté ahí en el centro no significa que sea la empresa más rica del país. No, esto es otro análisis y un desafío para economistas. Y otro análisis sería ¿y qué función social cumple esa empresa, ¿no? Es decir, eso todavía es otra historia. Claro, los medios de comunicación están mucho más expuestas o tienen otra función sobre la sociedad que una empresa constructora. Cada quien hace su función, ¿no? Pero eso tampoco es lo que se refleja en estas redes. Hay que diferenciar en términos analíticos cada uno de los elementos, y eso creo yo es importante, porque cuando hablamos de las élites muchas veces mezclamos entre los diferentes enfoques analíticos y eso no nos ayuda a hacernos una idea más clara de cómo se organiza la sociedad y en este caso la gran empresa salvadoreña. Muchísimas gracias nuevamente a Gabriel, a Harald, a la Fundación Metropol, a Oxfam, a Educa y a todos ustedes por su presencia en esta tarde, noche. Esperamos que las reflexiones que hemos traído ahora a la mesa nos sigan moviendo hacia la consecución de la verdad, justicia, reparación, garantía
garantía de no repetición en nuestro país, porque el momento es ahora. Muchas gracias y buenas noches.